Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión. Estamos llegando ahí justo en medio de este marco formativo en igualdad de oportunidades y nos vamos a centrar en esta sesión en hablar de la interseccionalidad. Es decir, hasta ahora hemos puesto muchísimo el foco en género, ¿no? En género en este sentido, ¿no? Binario además, hombre, mujer, pero vamos a ver que hay muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque existen muchísimos más ejes de opresión. Estos ejes de opresión, ¿qué quiere decir? Que en una misma vertiente, por ejemplo, el color de la piel, o el género, o el sexo, o nuestra preferencia sexual, o nuestra condición económica, van a hacer que quienes estén en esos rangos altos, por ejemplo, quienes tengan la piel más clara, personas que sean heterosexuales, hombres, van a tener una situación de ventaja, ¿no? de privilegio, que son opresión, privilegio, palabras que traen la interseccionalidad, que poco a poco las vamos a ir explicando, que lo que van a hacer es que se combinen en una misma persona determinadas discriminaciones que van a hacer que vivan una experiencia de discriminaciones o de privilegios, ¿no? De las dos vertientes, que lo que van a hacer es que vivamos una experiencia única que no se puede analizar, no se puede entender, no se puede interpretar si no se consideran de maneras conjuntas. Yo no puedo separar y por un lado ser una persona de un origen étnico determinado y por otro mujer. Soy lo que soy y soy de manera conjunta. Para entender esto, y volviendo a este hilo conductor de la naturaleza, vamos a ayudarnos, perdón, que me atasco, vamos a ayudarnos de la teoría del donut en economía. Esta teoría lo que va a decir es que hay un espacio donde donde deberíamos movernos para lograr un mundo justo, un mundo seguro para la humanidad, pero también un mundo donde no perjudiquemos al medio ambiente, donde estemos en esa relación, ¿no? Que traíamos al principio de interdependencia, donde logremos esa transición justa, donde exista, por lo tanto, una economía que sea una economía regenerativa, que sea una economía distributiva. ¿Qué quiere decir eso del donut? Que vamos a tener, por un lado, una base social, ¿no? Y esta base social es la que nos garantiza la vivienda, el agua, la comida y cuestiones sociales en general. Y muchas otras que veis ahí en la ilustración. Por lo tanto, si nos caemos dentro del donut, vamos a estar en una situación de carencia si no logramos conseguir esa base social mínima. Por lo contrario, si rebasamos este donut, es decir, superamos el techo ecológico de lo que nos permite el planeta, vamos a estar perjudicando gravemente el medio ambiente, la biodiversidad. Por lo tanto, si dependemos la naturaleza de las personas y las personas de la naturaleza, perjudicamos la naturaleza, nos estamos perjudicando también como personas. Dentro de este donut, volviendo a la parte interna, a ese ámbito de carencia, lo que vamos a ver y vamos a poner el foco ahí es que hablamos de equidad de género y de equidad social. Pasamos de un ruedo al otro. Sé que el titular de esta diapositiva, que es matriz de dominación, asusta, puede generar rechazo, pero ¿de qué vamos a estar hablando aquí? Para ayudar a entender esto, que luego vais a poder leer, vais a ver el detalle, vais a poder entender mejor con la información, pero lo voy a explicar de una manera, digamos, más sencilla. Imaginaos, llegamos a la aventura de la vida y de entrada venimos sin puntos, ni en positivo ni en negativo, pero a partir del momento que nacemos, vamos a tener una serie de puntos que se nos van a asignar, que se nos van a sumar o que se nos van a restar. Entonces, si yo nazco y soy hombre, me van a asignar unos puntos. Si yo nazco y soy mujer, me van a restar unos puntos. Si yo nazco y resulta que nazco en países con más capacidad económica, que es lo que llamamos norte global, más puntos. Si nazco en un país donde donde hay menos capacidad económica en general, menos puntos. Si tengo muchos estudios, más puntos.
Si tengo menos estudios, menos puntos. Entonces, sin ningún tipo de trabajo, merecimiento, porque sí, porque lo marcan las estructuras, porque lo marcan quiénes son nuestros padres, porque lo marca dónde nacemos, porque lo marca el color de nuestra piel, vamos a tener una serie de puntos sumados o restados y con eso vamos a salir a vivir la vida. Y ese vivir la vida nos van a pasar cosas en positivo y cosas que van a ser más retadoras. Cuanto menos puntos, más difíciles, más retadoras. Cuanto más puntos, más fácil. Pero vamos a salir a la misma aventura. Entonces, ¿por qué no? ¿Cómo vivimos si tenemos más puntos o tenemos menos puntos? ¿Por qué? ¿Qué justifica o qué explicación hay para que para unas personas se les resten, se les acumulen todo ese restar puntos y vayan teniendo una vida mucho más compleja, mucho más difícil que otras, que van a tener una vida pues mucho más fácil? Que esto luego en la percepción del día a día y de cómo vivimos no es tan fácil de ver, porque yo no estoy ahí viendo, no existe tal cosa, ¿no? Un ranking de quién tiene más, quién tiene menos puntos, pero todas estas cuestiones son tan importantes porque están muy presentes en el día a día. Por lo tanto, si queremos aspirar a estar en este espacio, ¿no?, dentro del donut, de vivir esa vida justa, tenemos que pensar que esas situaciones de esos ejes, ¿no?, que la interseccionalidad llama opresión y privilegio, deben trabajarse. El resultado de todo esto va a ser una cultura dominante, una cultura que nos ha llevado a la crisis socioambiental, porque vamos a tener un consumismo excesivo, un sistema capitalista que nos va a hablar de un crecimiento económico ilimitado, que tiene que ver con una explotación de recursos ilimitados, con energías basadas en fósiles, dependencia del petróleo, del gas, del carbón, además de explotación de recursos de países con menos capacidad económica para que sean utilizados y consumidos en los países ricos, y desconexión con la naturaleza. Si pensamos en traer algunos ejemplos, los tenéis ahí, los podéis consultar, pero sí que vamos a ver algunos, ¿no?, para aterrizar este concepto. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de que una escuela en el mundo rural va a tener menos recursos, menos ofertas de especialidades. En el mundo rural, no sé si eso sabéis o no, pero hay veces que ni siquiera hay, porque no hay una cantidad de alumnado suficiente y no hay un curso por sala y hay distintas edades en la misma, mientras que en los centros urbanos esto no va a ocurrir. Por lo tanto, estudiar en una escuela pública, en un centro pública o privada, ahí ya se combinarían cosas. En el mundo rural o en el mundo urbano ya presenta ventajas y desventajas. Si pensamos en el género, pensad un momento en el cine, en los medios, que la mayoría de las películas están dirigidas por hombres. Por lo tanto, los personajes femeninos, ¿qué va a pasar con ellos? Están relegados a roles secundarios, son estereotipados. Y así podemos ver también con el origen étnico. ¿Qué pasa con las series, con las películas? La mayoría de las personas que las protagonizan son blancas, y cuando hay personajes racializados, os invito a empezar a despertar la conciencia y ver qué tipo de roles ocupan en esas series y en esas películas. Desigualdad económica, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si yo estudio en un colegio privado, voy a tener más facilidad, más oportunidades en el mundo laboral futuro que una persona que estudia en un colegio público. Si aterrizamos esto en la interseccionalidad, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si considero que soy una mujer en el mundo rural, ¿qué voy a tener? Voy a tener una situación en la que para un hombre, donde hay más trabajo porque está más masculinizado en el campo, si él quiere quedarse en el mundo rural, le va a ser más fácil que para mí, que soy mujer, que tengo menos oportunidades laborales en el campo. Si hablamos de género, aquí sí que quiero traer un ejemplo real de algo que ha ocurrido en España, que son las trabajadoras que recogen fresas, ¿no?, en Huelva, que ha habido denuncias incluso de acoso laboral, de abusos, de agresiones sexuales, y que no han tenido la protección adecuada, porque se han juntado dos cosas: son mujeres y son marroquíes. La capacidad económica y el origen étnico nos va a pasar lo mismo. Es decir, un joven subsahariano en España que es inteligentísimo, que es súper capaz,
pero no tiene sus padres, sus madres, no tienen una capacidad socioeconómica que les permita acceder a estudios universitarios, puede tener el potencial más grande, ¿no? La capacidad, la inteligencia tremenda, pero no va a poder desplegar toda su capacidad porque no va a tener los recursos económicos quizás para ir a la universidad. De igual manera, si yo soy una estudiante y vivo en un pueblo que tiene pocos recursos económicos o que tiene un mal acceso a Internet, no voy a tener las mismas oportunidades que una persona con las mismas condiciones, pero que vive en el medio urbano y tenga más facilidad para acceder a cursos, para prepararse, para ir a la universidad. Por lo tanto, y a modo de cierre de este espacio, cuando hablamos de interseccionalidad y lo volvemos a aterrizar al mundo laboral, lo que podemos pensar es que es una herramienta de transformación social en la medida que nos permite despertar la mirada a estas cuestiones y a diseñar políticas y a diseñar acciones que van a ser más justas e inclusivas, no solo desde la perspectiva de género, sino volviendo a esa idea de estas intersecciones, y trabajar sobre estas intersecciones es fundamental para ir a una sociedad más justa sin dejar a nadie atrás, recordando lo que veíamos al inicio, que es respetando además el medio ambiente, es decir, es caminar hacia esa transición justa. Y hasta aquí la tercera sesión y seguimos con la cuarta.